Durante el cuarto milenio antes de Cristo, nuevas ciudades se desarrollaron en 4 regiones del Viejo Mundo, donde las condiciones eran muy favorables para la agricultura en gran escala. La primera de esas regiones fue Mesopotamia. Después fue Egipto, en las márgenes del río Nilo, así como la planicie regada por el río Indo, en el actual territorio de Pakistán e India. Más tarde fue China, en los valles y llanuras cercanos a los ríos Hoangho, también llamado Amarillo, y Yangtze-Kiang. Durante un tiempo las ciudades de cada región fueron independientes entre sí. Más tarde algunas de ellas se volvieron más fuertes y conquistaron extensos territorios, hasta formar imperios poderosos sometidos a la autoridad de un solo grupo gobernante. Antes de conocer los principales avances alcanzados en esas civilizaciones, te será útil saber algo sobre cada una de las 4 regiones. A primera vista, Mesopotamia no parece una buena región agrícola, pues su clima es seco y caliente. Sin embargo, cuando llega la época de las lluvias y el hielo se derrite en las lejanas montañas del norte, los ríos Tigris y Éufrates crecen e inundan las llanuras. Las obras de riego y almacenamiento permitieron controlar las inundaciones y establecer una de las zonas de cultivo más grandes y productivas del mundo antiguo. La civilización de Mesopotamia no fue obra de un solo pueblo. A lo largo de 4000 años, pueblos de distintos orígenes dominaron la región y fundaron reinos y ciudades deslumbrantes, como Ur en el extremo sur, Babilonia en la parte central y Nínive, la capital de los guerreros asirios, en el extremo norte. Los historiadores antiguos decían que la civilización egipcia era un regalo del río Nilo, es decir, que existía gracias a que las aguas del río regaban y fertilizaban una tierra que de otra manera hubiera sido un semidesierto estéril y pedregoso. La civilización egipcia se desarrolló en las márgenes del río, a lo largo de más de 1000 kilómetros. Hacia el año 3200 a.C., las aldeas y ciudades de esa región fueron unificadas bajo el mando de un solo grupo, encabezado por el faraón, que tenía las más altas funciones militares y religiosas. Los faraones heredaban el poder a sus descendientes. Esas familias de gobernantes se llaman dinastías y algunas de ellas gobernaron el reino durante varios siglos. El río Indo desciende de las montañas del Himalaya y al acercarse al mar se divide en varios brazos que riegan una extensa llanura. Hacia el año 3000 a.C. se desarrollaron las primeras ciudades de esa región. En las ruinas que han sido exploradas se encuentran casas amplias y cómodas, murallas y servicios como el drenaje. A diferencia de otras civilizaciones, la del Indo no tuvo continuidad. Hacia el año 2000 a.C. las ciudades fueron abandonadas, tal vez conquistadas por pueblos guerreros o a consecuencia de cambios del clima y el agotamiento de las tierras de cultivo. Otros pueblos ocuparon después el inmenso territorio de la India y desarrollaron una civilización variada y llena de rasgos originales, muchos de los cuales se conservan hasta el presente. Las aldeas y ciudades agrícolas aparecieron en los valles de Hoangho y Yangtze-Kiang desde tiempos muy remotos, pero el territorio chino solo se unificó hacia el año 1700 a.C. bajo el mando de la dinastía Shang. La región cultivada por el pueblo chino es lluviosa. Con extensas obras de riego fue posible producir abundantes cosechas de cereales, especialmente de arroz y sorgo. Debido a su lejanía, el pueblo chino desarrolló su cultura con muy pocas influencias externas. Su organización política tuvo continuidad durante mucho más tiempo que las otras civilizaciones agrícolas, pues el gobierno imperial perduró hasta principios del siglo XX. Las formas de vida y las culturas en cada civilización fueron distintas entre sí. Sin embargo, existieron formas de organización y de progreso técnico y científico muy importantes, que se desarrollaron de manera parecida en las 4 regiones. Vamos a estudiar esos aspectos comunes: la organización social, la escritura, las matemáticas y el avance de las técnicas. La existencia de las civilizaciones agrícolas dependía de actividades colectivas, en las que participaron miles de hombres. La producción agrícola, la construcción de grandes obras, las ceremonias religiosas, la defensa del territorio y las expediciones de conquista. Estas actividades eran dirigidas por grupos de guerreros y sacerdotes, que contaban con la fuerza y la autoridad para mandar sobre el resto de la sociedad. Los jefes militares eran un grupo social poderoso, pues las guerras eran frecuentes debido a rivalidades entre las ciudades y a la amenaza de los pueblos nómadas. Las expediciones de conquista, que proporcionaban riquezas, tributos y cautivos, daban a los dirigentes una gran autoridad, que seguían ejerciendo en tiempos de paz. El poder de los sacerdotes también era muy grande. Los hombres de aquella época no podían explicarse por medio de la razón los fenómenos de la naturaleza, ni los hechos de la vida como la salud y la muerte. Por eso creían que todo lo que sucedía se debía a la intervención de dioses que gobernaban a la naturaleza y al destino humano. Los sacerdotes organizaban las ceremonias y las ofrendas para cada dios, con la creencia de que así ganaban su buena voluntad para el reino y para los que vivían en él.
La influencia de los sacerdotes se debía también a sus conocimientos. Observaban el movimiento de los astros para elaborar los calendarios, aplicaban las matemáticas en el diseño de las construcciones, conservaban el conocimiento médico y, sobre todo, sabían leer y escribir. La invención de la escritura es la más valiosa aportación de las civilizaciones agrícolas. Es tan importante, que se considera que la prehistoria termina y la historia empieza cuando el hombre aprende a escribir. Los pueblos de las 4 grandes civilizaciones crearon sus propios sistemas de escritura, en los que utilizaron signos y reglas distintos. Unos escribían de arriba hacia abajo, otros de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha, como lo hacemos nosotros. Se escribía sobre distintos materiales, tablillas de barro fresco en Mesopotamia, tela de seda en China, tiras hechas de una planta llamada papiro en Egipto, placas de cobre en India. Las primeras formas de la escritura tenían el propósito práctico de registrar listados, por ejemplo de los bienes de una persona o de los productos de una cosecha. Se inventaron símbolos que de manera simplificada representaban un objeto o una acción. Más adelante se combinaron estos símbolos para formar oraciones completas. Como comprenderás, la escritura era muy difícil, porque se necesitan casi tantos signos como las cosas que se querían expresar. Se calcula que una de las formas más antiguas de la escritura, la de los sumerios que vivían en Mesopotamia, llegó a tener 9000 signos distintos. Con el tiempo, el número de signos se redujo y se inventaron nuevas formas de combinarlos. Eso hizo posible que se redactaran leyes, narraciones, libros de medicina y muchos otros tipos de textos. Sin embargo, escribir seguía siendo complicado, porque había centenares de signos y de reglas para usarlos. La escritura y la lectura eran un trabajo de especialistas, llamados escribas, que estudiaban en los templos durante 10 o 15 años para dominar su oficio. Pasaron muchos siglos para que se inventara un nuevo sistema de escritura, en el cual los signos solamente representan sonidos. De esta manera, usando entre 20 y 30 signos, es posible escribir cualquier cosa. Este adelanto se lo debemos a los fenicios, un pueblo de navegantes y comerciantes de Asia Menor, que desarrolló la escritura alfabética aproximadamente en el año 1000 a.C. El sistema inventado por los fenicios fue mejorado por los griegos y en él se basa el alfabeto que actualmente usamos para escribir y leer el español. Del mismo modo que la escritura, las matemáticas se inventaron para resolver problemas prácticos, contar el ganado, registrar el peso de una cosecha o medir el largo de un canal. Fue así como el hombre desarrolló las operaciones fundamentales que conocemos. Con el progreso de las civilizaciones agrícolas, las matemáticas se fueron aplicando a problemas más complicados, medir la superficie de terrenos con distintas formas o estimar el número de ladrillos necesarios para la construcción. Así como nosotros, aquellos hombres simplificaban el trabajo de cálculo y elaboraban tablas de multiplicar. También hicieron listas con los resultados de las sumas de las fracciones más comunes. Muchos de los aparatos simples y de los materiales que todavía utilizamos tienen su origen en esas viejas civilizaciones. Uno de los grandes avances fue el perfeccionamiento de las técnicas para fabricar objetos de metal. Con el oro se hacían adornos lujosos, pero fue más importante el uso del cobre, al que se le dieron muchas aplicaciones prácticas. Como el cobre no es muy resistente, los artesanos descubrieron que agregándole estaño aumentaba su dureza. A esa combinación se le llama bronce y durante largo tiempo fue el metal más usado, no solo por las civilizaciones agrícolas, sino también por los pueblos guerreros dedicados al pastoreo. Aproximadamente en el año 1000 a.C., en distintas regiones los hombres aprendieron a trabajar el hierro, que tiene la ventaja de ser más resistente y abundante. Con él fabricaron armas y herramientas muy superiores a las que habían existido hasta entonces. Un invento notable fue el de la rueda, que produjo grandes cambios en la vida diaria. Los carros con 2 ruedas, jalados por distintos animales de tiro, se utilizaron para el transporte y para la guerra en todas las antiguas civilizaciones. Como sabes, la rueda no solo sirve en el transporte, sino que es una pequeña máquina que tiene muchos usos, en las perillas de las puertas, en las llaves del agua y en los engranes de la maquinaria. Los pueblos que vivían cerca del mar aprendieron a dominar la fuerza del viento. Los barcos mixtos, que usaban velas y largas filas de remos, se convirtieron en el medio común de transporte y comercio en los mares. Lo que has aprendido sobre las civilizaciones agrícolas ocurrió a lo largo de 4000 años. Para que tengas una idea de lo que significa una etapa tan prolongada, fíjate en que es el doble del tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Durante esos 4 milenios, se formaron grandes reinos, que luego fueron derrotados por pueblos menos civilizados, pero más fuertes. Hubo épocas de paz y prosperidad, otras de destrucción y guerras constantes. Sin embargo, la humanidad conservó los conocimientos y los avances de los pueblos de las civilizaciones agrícolas.
Cuando los egipcios o los chinos fueron invadidos y dominados por grupos humanos más atrasados que ellos, los vencedores acabaron por aprender y transmitir los conocimientos de los vencidos. La sabiduría y los adelantos técnicos logrados por las civilizaciones agrícolas, perfeccionados después por otros pueblos, son el origen de mucho de lo que hoy sabemos y podemos hacer. Por eso los historiadores dicen que Mesopotamia y Egipto, India y China, fueron la cuna de la civilización. No olvides dejar tu like y suscribirte.